Bienvenidos al canal La Historia de los Días. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. La luz tenue de la lámpara de mesa se reflejaba en la seda suave de mi camisón, acariciando cada pliegue como si quisiera delinear mi figura. La tela ligera apenas cubría mis muslos, dejando al descubierto mis piernas cruzadas con elegancia mientras me sentaba al borde de la cama. Sentía mi pulso acelerado, el calor subiendo por mi cuello. Frente a mí, Iván permanecía de pie con una camiseta blanca ajustada que marcaba el contorno de sus hombros y un par de jeans desgastados. Su mirada oscilaba entre mi rostro y el suelo, como si estuviera atrapado en un dilema interno que no podía verbalizar. «Iván, no tienes que evitar mirarme», dije en voz baja, como si las palabras pudieran romper el hechizo del silencio. Él levantó los ojos y su expresión era una mezcla de confusión y algo más profundo. Me incliné hacia adelante, dejando que mi cabello cayera en suaves ondas sobre mis hombros y toqué su brazo con suavidad. «Quiero entender qué está pasando entre nosotros, porque sé que tú también lo sientes», susurré. Sus labios se separaron ligeramente, pero no respondió. El aire en la habitación era denso, casi palpable. La tensión parecía llenar cada rincón mientras sus dedos jugaban nerviosamente con el dobladillo de su camiseta. Sentí el calor de su piel, incluso sin tocarla. Y por un momento, nuestros ojos se encontraron con una intensidad que desafiaba cualquier palabra. Regreso al inicio de la historia. Llegué a casa de mis padres en Coruña, en una tarde cálida de primavera. El viaje había sido largo y el cansancio se reflejaba en mi rostro. Sin embargo, al cruzar la puerta de madera oscura que daba entrada a la casa familiar, sentí una extraña mezcla de nostalgia y melancolía. Era la primera vez en años que volvía a quedarme por más de unos días. Mi madre, recientemente recuperada de una operación, estaba sentada en el sillón del salón, envuelta en una manta ligera. Su sonrisa al verme fue cálida, aunque sus ojos parecían más cansados de lo que recordaba. Mi padre salió del taller al escuchar mi llegada con las manos aún manchadas de barniz. Me dio un abrazo rápido y firme antes de regresar a sus tareas. «Estamos contentos de que estés aquí, Clara, aunque ojalá fuera en mejores circunstancias», dijo mi madre. Sin embargo, no fue su mirada la que me inquietó, sino la figura que apareció detrás de ella. Iván, mi hermano menor, había cambiado tanto desde la última vez que lo vi que casi no lo reconocí. Ya no era el joven tímido y algo torpe que recordaba. Ahora, con 23 años, su postura era segura y sus ojos, aunque evitaban los míos, reflejaban una intensidad que me desconcertó. «Hola, Iván. ¿Cuánto tiempo? Estás tan cambiado», dije intentando disimular mi sorpresa. «Hola, Clara. Bienvenida de vuelta», respondió con un tono neutro sin mirar directamente. Los primeros días fueron tensos. Aunque mis padres parecían felices con mi presencia, Iván apenas interactuaba conmigo. Su trato era educado, pero distante, como si yo fuera una invitada en vez de su hermana. Pasábamos las comidas en silencio y aunque intenté iniciar algunas conversaciones, siempre encontraba una excusa para terminarlas rápidamente. Por las noches me encontraba revisando mis recuerdos, buscando algún momento que pudiera explicar esa barrera entre nosotros. Era culpa mía por haberme alejado tanto tiempo. Cuando me fui de casa, él apenas era un adolescente y yo estaba demasiado ocupada construyendo mi vida con Álvaro. Ahora parecía que el tiempo había borrado cualquier cercanía que habíamos compartido. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, intenté tocar el tema con ella. «Iván parece tan diferente. Apenas habla conmigo». Mi madre suspiró limpiándose las manos en el delantal. «Él siempre ha sido reservado, pero últimamente parece más callado de lo normal. Quizás necesita tiempo para acostumbrarse a tu presencia».
No estaba segura de que fuera solo eso, pero decidí darle espacio. Sin embargo, con cada día que pasaba, la distancia entre nosotros no hacía más que aumentar mi curiosidad. Una noche decidí dar el primer paso. Después de cenar, cuando mis padres ya se habían retirado a sus habitaciones, encontré a Iván en el salón viendo televisión. Me senté a su lado, dejando una pequeña distancia entre nosotros, y rompí el silencio. ¿Te acuerdas de cuando éramos niños y jugábamos en el jardín? Siempre te encantaba ganar. Él sonrió ligeramente, pero su mirada seguía fija en la pantalla. Eso fue hace mucho tiempo, Clara, respondió. ¿Pero todavía recuerdas? No, insistí. Finalmente giró la cabeza hacia mí. Por un momento, su expresión se suavizó y me pareció ver al Iván que conocí cuando éramos niños. Sí, recuerdo. Tú siempre estabas ahí para cuidarme, dijo. Esa pequeña confesión me hizo sonreír y por primera vez desde mi llegada sentí que habíamos roto un poco la barrera entre nosotros. Conforme pasaron los días, nuestra relación empezó a cambiar. Iván se mostraba más abierto, pero también noté algo distinto en su comportamiento. Sus miradas se alargaban más de lo normal y a veces parecía nervioso cuando estábamos a solas. Una tarde, mientras preparaba la mesa, dejé caer una cuchara al suelo. Al agacharme para recogerla, sentí su mirada fija en mí. Al levantarme vi cómo desviaba la vista rápidamente, con un ligero rubor en las mejillas. No dije nada, pero por dentro sentí algo que no podía describir, una mezcla de curiosidad e inquietud. ¿Era solo mi imaginación o realmente algo había cambiado entre nosotros? La noche había caído sobre la casa y el silencio parecía amplificar cada pequeño ruido. Mientras todos dormían, yo permanecía en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Mi mente repasaba cada interacción con Iván desde que había llegado. Había algo diferente en su manera de mirarme, en sus gestos, en la forma en que parecía contener algo que no se atrevía a expresar. Decidí que no podía quedarme con la duda. Me levanté envolviendo mi cuerpo en una bata de seda ligera que acariciaba mi piel con cada paso. La tela caía suave hasta mis muslos, dejando entrever mis piernas desnudas. Caminé hacia la cocina con la intención de beber un vaso de agua y despejar mi mente, pero al pasar por el salón lo vi. Iván estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, como si algo lo atormentara. «Iván, ¿estás bien?», pregunté en voz baja sin querer sobresaltarlo. Levantó la cabeza sorprendido y me miró con unos ojos llenos de confusión y algo más que no pude identificar. No podía dormir. «Eso es todo», respondió evitando mi mirada. Decidí sentarme a su lado, cuidando de mantener una distancia prudente. Su cercanía me hacía sentir una tensión que no podía ignorar. «Si quieres hablar de algo, estoy aquí», ofrecí intentando sonar tranquila. Él negó con la cabeza, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Me incliné ligeramente hacia él, dejando que mi bata se deslizara un poco por mi hombro, aunque fingí no darme cuenta. Iván desvió la mirada rápidamente y en ese momento supe que algo estaba pasando. A la mañana siguiente traté de actuar como si nada hubiera ocurrido, pero la incomodidad entre nosotros era evidente. Iván apenas me dirigía la palabra y cuando lo hacía su voz era más tensa de lo habitual. Decidí no presionarlo, pero dentro de mí sentía una mezcla de curiosidad e inquietud. Durante el almuerzo, nuestros padres hablaron sobre planes para el fin de semana y mencionaron que irían a visitar a unos amigos en un pueblo cercano. «Nos quedaremos toda la tarde, así que ustedes dos tendrán la casa para ustedes», dijo mi madre, sin notar la atención que eso generó en el ambiente. Iván apenas levantó la vista de su plato, pero pude notar un ligero movimiento en su mandíbula, como si estuviera conteniendo algo. Yo, por mi parte, intenté no pensar demasiado en lo que significaba estar a solas con él por tantas horas.
Cuando llegó el sábado, la casa quedó en silencio tras la partida de nuestros padres. Decidí ordenar mi antiguo cuarto mientras Iván se quedó en el salón viendo televisión. A medida que organizaba mis cosas, encontré una caja llena de recuerdos de nuestra infancia, fotos, pequeños juguetes y cartas que habíamos escrito cuando éramos niños. La nostalgia me invadió y decidí compartir esos recuerdos con él. Iván, ¿puedes venir un momento? Lo llamé desde la habitación. Escuché sus pasos acercándose y cuando apareció en la puerta, su expresión era neutral, pero sus ojos parecían más relajados que en días anteriores. ¿Qué pasa?, preguntó. Mira lo que encontré, dije señalando la caja. Tomé una de las fotos y se la mostré. Era una imagen de nosotros jugando en el jardín, él con su balón favorito y yo sosteniendo un libro. Iván sonrió ligeramente al verla. No puedo creer que aún guardes esto, dijo tomando la foto en sus manos. Por un momento, la barrera entre nosotros pareció desaparecer. Nos sentamos en el suelo rodeados de recuerdos y empezamos a hablar como lo hacíamos cuando éramos más jóvenes. Fue la primera vez que sentí que el Iván que conocía estaba regresando. Mientras reorganizábamos las cajas, una de ellas se inclinó peligrosamente desde el estante superior. Antes de que pudiera reaccionar, Iván se lanzó hacia mí para evitar que cayera. Su movimiento fue tan repentino que ambos terminamos en el suelo con él prácticamente encima de mí. El contacto fue tan inesperado como intenso. Pude sentir su respiración agitada y por un segundo nuestros ojos se encontraron. La cercanía entre nosotros era casi insoportable y sentí como mi corazón se aceleraba. Lo siento, fue un reflejo, murmuró levantándose rápidamente y extendiéndome una mano para ayudarme a incorporarme. Gracias, al menos tus reflejos siguen siendo buenos, intenté bromear, aunque mi voz sonaba más baja de lo habitual. Él no respondió, pero el rubor en sus mejillas hablaba por sí mismo. Ese momento quedó grabado en mi mente durante el resto del día. Esa noche la casa estaba sumida en un silencio absoluto. Después de cenar, cada uno se retiró a su habitación, pero yo no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Decidí darme un baño para relajarme, dejando que el agua caliente aliviara la tensión en mi cuerpo. Cuando salí del baño, con una toalla envuelta alrededor de mí, vi a Ian sentado en el sofá mirando la televisión. Por un momento, dudé si debía decir algo, pero finalmente me acerqué. Hace calor esta noche, ¿no crees?, comenté casualmente mientras secaba mi cabello con la toalla. Iván levantó la mirada y por un instante vi algo en sus ojos que no supe interpretar. Sí, mucho, respondió en voz baja, desviando la mirada rápidamente. Sentí una extraña satisfacción al notar su nerviosismo, aunque no supe bien por qué. Me retiré a mi habitación con una sonrisa en los labios, pero también con una confusión que no podía ignorar. La mañana siguiente empezó como cualquier otra, con los suaves rayos del sol filtrándose por las cortinas y el aroma del café recién hecho llenando la casa. Sin embargo, algo en el ambiente era diferente. Iván evitaba estar en la misma habitación conmigo y su comportamiento era más nervioso de lo habitual. Decidí no forzarlo y continué mi rutina ayudando a mi madre con las tareas del hogar. Pero a medida que avanzaba el día, la tensión entre nosotros parecía casi tangible, como si algo estuviera esperando a ser dicho. Esa tarde, mientras limpiaba la sala, noté algo extraño bajo el sofá. Al agacharme, encontré una revista que claramente no pertenecía a mis padres. Era una de esas publicaciones para adultos y por un momento mi rostro se calentó al imaginar que debía ser de Iván. Sin pensarlo demasiado, la levanté y me dirigí al salón donde él estaba sentado viendo televisión. Iván, ¿esto es tuyo?, pregunté levantando la revista con una ceja arqueada. Él se giró hacia mí al ver lo que sostenía. Su rostro se tornó de un rojo intenso. Clara,
¿Qué haces con eso?, exclamó intentando arrebatarme la revista. Me alejé riendo, disfrutando de su evidente incomodidad. No tienes que ponerte así. Es normal. Todos tenemos nuestras necesidades, dije con un tono juguetón. Iván me miró con una mezcla de vergüenza y frustración. Déjala ya, Clara. Esto no es un tema para hablar, respondió bajando la voz. Finalmente dejé la revista sobre la mesa y salí de la habitación, pero no pude evitar sentir que había tocado un tema que lo hacía sentirse vulnerable. Sin embargo, algo en su reacción me dejó pensativa. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, decidí dar el primer paso para enfrentar lo que estaba sucediendo. Caminé hasta su habitación y toqué suavemente la puerta. «Iván, ¿puedo entrar?», pregunté en voz baja. Escuché un suspiro al otro lado antes de que respondiera. «Está bien, pasa». Entré y me senté en la silla junto a su cama. La luz del pequeño escritorio era la única iluminación en la habitación, creando un ambiente íntimo y tranquilo. Iván estaba sentado con las piernas cruzadas y los brazos apoyados en las rodillas, evitando mi mirada. «Tenemos que hablar», comencé intentando sonar firme, pero tranquila. «¿De qué?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que sabía exactamente a qué me refería. «Iván, desde que llegué siento que algo ha cambiado entre nosotros. No sé si es solo mi imaginación, pero quiero que seas honesto conmigo». Él finalmente levantó la mirada y sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, confusión, vergüenza y algo más que no podía identificar. «Claro, es complicado», murmuró. «Entonces, dilo de la manera más sencilla». «No voy a juzgarte», le aseguré. «No sé que está mal, pero no puedo controlarlo», confesó. Sus palabras me dejaron sin aliento. Por un momento no supe cómo reaccionar. Retiré mi mano lentamente, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más denso. «Iván, esto es difícil para mí también. No esperaba sentirme así estando aquí contigo», admití. La confesión salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Era la primera vez que admitía lo que había estado sintiendo desde mi llegada y aunque me aterraba, también era un alivio sacarlo a la luz. Desperté con la mente aún revuelta por nuestra conversación. Durante el desayuno, Iván apenas habló y cada vez que nuestras miradas se encontraban, parecía querer desaparecer. Yo, por mi parte, intentaba actuar con normalidad, pero el peso de lo que habíamos confesado flotaba en el aire. Decidí salir a dar un paseo por el jardín para despejarme. Mientras caminaba entre los árboles frutales que rodeaban la casa, Iván apareció detrás de mí. «¿Podemos hablar?», preguntó con una expresión más tranquila que la noche anterior. Asentí y me senté en un banco bajo la sombra de un árbol. Él se sentó a mi lado, pero mantuvo una distancia prudente. «Clara, siento mucho lo que dije anoche. No quería ponerte incómoda», comenzó. «No tienes que disculparte. Creo que ambos estábamos guardando muchas cosas y fue necesario sacarlas», respondí mirándolo directamente. Él sonrió levemente, aunque sus ojos seguían reflejando cierta inseguridad. «No quiero que esto nos aleje. Eres mi hermana y siempre has sido alguien importante para mí», dijo. Sus palabras me tocaron profundamente. Aunque sabía que lo que sentíamos era complicado, también sabía que no quería perder la conexión que habíamos recuperado. Esa tarde, mientras preparábamos la comida juntos en la cocina, Iván se acercó más de lo necesario para pasarme un cuchillo. Pude sentir el calor de su cuerpo detrás de mí y un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Estás bien?», preguntó al notar mi reacción. «Sí, solo estoy cansada», mentí intentando no sonar nerviosa. Él se retiró rápidamente, pero el momento quedó grabado en mi mente. Esa tensión constante entre nosotros parecía crecer con cada día que pasaba, y aunque intentaba ignorarla,
Sabía que no podía hacerlo por mucho más tiempo. La casa estaba tranquila aquella noche, como si el mundo exterior no existiera. Me encontraba sentada en mi habitación. Mirando por la ventana, la luz de la luna iluminaba el jardín, creando sombras alargadas en el césped. La conversación con Iván seguía rondando en mi cabeza, sus palabras resonando como un eco imposible de ignorar. Decidí que no podía seguir evitando el tema. Algo entre nosotros había cambiado y aunque era difícil de aceptar, no podía seguir fingiendo que no lo notaba. Me levanté y fui a su habitación. Esta vez no me detuve a golpear, simplemente abrí la puerta. Iván estaba sentado en la cama con un libro en las manos que dejó de lado al verme entrar. Su expresión reflejaba sorpresa, pero también algo de expectación. ¿Pasa algo?, preguntó tratando de sonar tranquilo. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, cruzando los brazos. Mi camisón de seda caía suavemente sobre mi cuerpo, dejando al descubierto mis piernas y parte de mis hombros. Sus ojos bajaron por un instante, pero rápidamente volvieron a encontrar los míos. Iván, necesitamos hablar, pero esta vez quiero que seas completamente honesto conmigo, dije con un tono firme pero calmado. Él suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello. Cara, no sé si hablar de esto es buena idea. Me acerqué y me senté en el borde de su cama, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir mi presencia, pero sin invadir su espacio personal. Quizá no sea buena idea, pero lo necesitamos. No podemos seguir ignorando lo que está pasando. Iván finalmente rompió el silencio. Desde que llegaste no puedo dejar de pensar en ti. Intento evitarlo, pero es como si algo en mí estuviera fuera de control. Sus palabras me dejaron sin aliento. Por un momento, me sentí como si el aire hubiera abandonado la habitación. Iván, esto es difícil para mí también. Nunca pensé que algo así podría pasar entre nosotros, pero no puedo negar lo que siento, confesé con un nudo en la garganta. Ambos estábamos sentados en el borde de la cama con nuestras miradas fijas en el suelo. La distancia entre nosotros parecía disminuir con cada segundo que pasaba en silencio. Finalmente me atreví a poner mi mano sobre la suya. Un gesto sencillo pero cargado de significado. Esto no tiene que definirnos, pero tampoco quiero que nos separe, dije con un nudo en la garganta. Iván levantó la mirada y en sus ojos vi una mezcla de deseo y miedo. Clara, no sé qué hacer. Tengo miedo de lo que esto pueda significar para nosotros. Yo también, admití con un susurro, pero lo único que sé es que no quiero perderte. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba cargado de una extraña calma. Intenté actuar con normalidad, ayudando a mi madre con las tareas del hogar y conversando con mi padre sobre sus proyectos en el taller. Pero cada vez que Iván pasó cerca de mí, sentía como mi corazón se aceleraba. Sus miradas eran breves, pero intensas, y parecían llevar un mensaje que no necesitaba palabras. Por la tarde, mientras regaba las plantas en el jardín, Iván se acercó con un tono más relajado. ¿Te ayudo?, preguntó tomando una de las regaderas. Asentí con una sonrisa, intentando mantener el ambiente ligero. Durante unos minutos trabajamos en silencio, pero finalmente él rompió la tensión. Anoche, gracias por no juzgarme, dijo. No hay nada que juzgar, Iván. Ambos estamos lidiando con esto de la mejor manera que podemos, respondí mirándolo de reojo. Su sonrisa fue breve, pero sincera. Por un momento, el peso de nuestras emociones pareció disminuir. Más tarde, mientras organizaba algunas cajas en mi habitación, una de ellas resbaló del estante más alto. Antes de que pudiera reaccionar, Iván entró rápidamente al cuarto y me ayudó a sostenerla. El movimiento fue tan repentino que terminamos demasiado cerca, casi rozando nuestros cuerpos.
Mi respiración se detuvo por un instante y pude sentir su aliento cerca de mi rostro. ¿Estás bien?, preguntó con un tono de preocupación. Sí, gracias, murmuré mirando sus labios por un segundo antes de apartarme bruscamente. Lo siento, fue un reflejo, dijo retirándose rápidamente. Ese momento quedó grabado en mi mente durante el resto del día. La tensión entre nosotros estaba llegando a un punto insostenible y sabía que algo debía cambiar. Esa noche, mientras todos dormían, me encontré caminando hacia su habitación sin siquiera pensarlo. Toqué suavemente la puerta y cuando escuché su voz permitiéndome entrar, mi corazón latía con fuerza. Iván estaba sentado en la cama con una camiseta blanca y unos pantalones de pijama. Su apariencia relajada contrastaba con la intensidad de su mirada cuando me vio entrar. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó claramente sorprendido. Me acerqué lentamente y me senté a su lado sin decir nada al principio. No podía dormir, admití finalmente, mirando mis manos entrelazadas. «Yo tampoco», respondió con una voz apenas audible. Me atreví a levantar la mirada, encontrándome con sus ojos. La intensidad en ellos me dejó sin aliento y antes de poder pensar en lo que estaba haciendo, extendí mi mano y toqué suavemente la suya. «Iván, no sé cómo llegamos aquí, pero no puedo ignorar lo que siento», confesé con un nudo en la garganta. «Yo tampoco puedo», murmuró y su voz tembló ligeramente. El contacto entre nuestras manos parecía arder y sin darnos cuenta la distancia entre nosotros comenzó a disminuir. Sentí su aliento cerca de mi rostro y por un instante todo el mundo exterior dejó de existir. Cuando finalmente nuestros labios se rozaron, fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Fue un besobe, tímido al principio, pero cargado de una intensidad que había estado contenida durante demasiado tiempo. Me aparté ligeramente, buscando su mirada. «Esto está mal, pero no puedo detenerme», susurré sintiendo el calor subir por mi cuello. Iván no respondió con palabras. En cambio, tomó mi rostro con ambas manos y volvió a besarme, esta vez con más seguridad. Sentí sus dedos deslizarse suavemente por mi cabello y en ese momento supe que había cruzado un límite del que no había retorno. La cercanía entre nosotros se volvió insoportable. Su mano se deslizó por mi espalda, deteniéndose en la base de mi cuello, mientras su otra mano descansaba en mi cintura. Yo, por mi parte, dejé caer mis defensas, permitiendo que la seda de mi camisón se deslizara lentamente por mi hombro. «Clara», murmuró mi nombre con una mezcla de deseo y duda, como si aún estuviera buscando una razón para detenerse. «No pienses más, solo siente», respondí, llevando mi mano a su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. El tiempo pareció detenerse mientras nos entregábamos a esa conexión que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Todo fue lento, cuidadoso, como si ambos quisiéramos prolongar cada momento. Sus caricias eran suaves, explorando con delicadeza cada rincón de mi piel, mientras yo me perdía en el calor de su abrazo. Cuando finalmente nos detuvimos, el primer rayo de sol comenzaba a colarse por las cortinas de su ventana. Ambos estábamos en silencio, todavía entrelazados, como si las palabras fueran innecesarias. Sin embargo, en el fondo de mi mente sabía que habíamos cambiado nuestras vidas para siempre. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Iván en voz baja, rompiendo finalmente el silencio. «No lo sé, pero pase lo que pase, no quiero perderte», respondí, apretando suavemente su mano. Nos quedamos así por unos minutos más, pero la realidad pronto comenzó a invadir nuestros pensamientos. Sabíamos que lo que había ocurrido entre nosotros no podía mantenerse en secreto para siempre. Escuchar a mis padres levantarse me hizo vestirme apresuradamente y regresar a mi habitación, intentando recomponerme antes de enfrentarlos.
Iván me miró por última vez antes de que saliera y en su expresión vi tanto alivio como miedo. Ese día transcurrió con normalidad aparente, pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, un sinfín de emociones no dichas llenaban el espacio entre nosotros. Sabíamos que lo que habíamos compartido esa noche nos marcaría para siempre, pero también éramos conscientes de que el futuro era incierto. Al caer la noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar pensar en lo que vendría después. El peso de nuestras decisiones estaba sobre mis hombros, pero al mismo tiempo había algo en mí que no podía arrepentirse de lo que había ocurrido. Gracias por estar con nosotros en el canal A la Historia de los Días. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.